Bueno, hoy nos va a ministrar el pastor Néstor, el pastor David, el pastor Andrés. Ellos han sentido en su corazón, me lo han propuesto y me pareció fantástica la idea de ministrar de una manera distinta, respondiendo a las preguntas, las consultas de cada uno de ustedes que nos hizo llegar con anterioridad. Son muchas las preguntas, son más de 30, es indudable que en la hora y cuarto que tenemos de tiempo va a ser imposible responderla a todas, así que aleatoriamente yo voy a ir eligiendo algunas preguntas y los pastores van a ir respondiendo y obviamente en esa respuesta va a ir la administración de Dios para sus vidas. Les propuse a los siervos de Dios y creo que es una excelente idea y ellos están dispuestos a colaborar en esto, que el resto de las preguntas, las que no vayan a poder mencionarse hoy, las iremos respondiendo con el tiempo vía audio, que vamos a ir compartiendo en los programas de radio, en la emisora de nuestra iglesia y también subiéndolas al canal de YouTube y a las redes sociales. De esa manera entonces vamos a procurar que las más de 30 preguntas que han ingresado hasta el día de hoy, todas sean respondidas. ¿Les parece? Me parece también lo más justo. Obviamente que los que están aquí en la provincia de San Juan nos van a escuchar a través de la sintonía y los que están en otras provincias, bueno, vamos a ir compartiendo el link y a través del canal de YouTube del Santuario también van a poder escuchar esas respuestas. ¿Les parece? Bien, la gran mayoría de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar están transcriptas en esta hoja textual, tal cual ustedes la han preguntado. ¿Sí? Por ahí hemos mejorado quizás un renglón, alguna palabra para que se oriente y se entienda un poquito más la pregunta. Bueno, yo lo que le voy a pedir a la mesa, obviamente, es el poder de síntesis al extremo, porque tenemos muy poquito tiempo, luego se nos viene encima ya la reunión de las 20 horas, así que por ahí tener ese poder de síntesis a la hora de responder, ¿sí? Y luego pedirles también, que es un petitorio muy personal de la casa, es, luego de las preguntas, poder orar y ministrar la vida de los obreros, hacer una oración especial por ellos que tanto lo están esperando, ¿no? La bendición de los pastores, no solo de los que están en la mesa, sino de todos los que nos visitan a favor de los que sirven al Señor. ¿Les parece bien? Bueno, nos ponemos de pie, hacemos una breve oración. Cualquiera de los tres de la mesa que quiera dirigirnos en oración, ahí está el micrófono. Oramos y empezamos con las preguntas. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, una tarde maravillosa donde estamos reunidos para edificarnos los unos a los otros. Te pedimos que tomes control de toda esta reunión, Padre, que puedas guiarnos a través del conocimiento de tu Espíritu Santo y que podamos, Padre, satisfacer la respuesta a cada una de las preguntas. Padre, usa la vida de David, de Néstor, aún mi vida, Padre, y te ruego que esta tarde tu bendición pueda alcanzarnos por completo. Padre, pedimos que seamos bendecidos en cuerpo, alma y espíritu, Señor, a través de esta palabra y seamos edificados en las Escrituras. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, tomemos asiento. La primera pregunta, vamos al hueso directamente. ¿Qué hacer cuando no me llevo bien con otro hermano u otro servidor? Picante la pregunta, ¿eh? Pero arrancamos suave. ¿Qué hacer cuando no me llevo bien con otro hermano o con otro servidor? Nada, rápido pasamos, creo que va a ser en dúo la respuesta. ¿Qué hacer cuando no me llevo bien con otro hermano? Bueno, primeramente la Biblia nos enseña lo siguiente, que el que no ama a su hermano, la palabra enseña, no conoce a Dios. O sea, el amor primeramente debemos entender algo que no es algo reglamentario, sino que la Biblia nos enseña que por virtud del fruto del Espíritu Santo, nosotros en sí mismos, el amor es una de las primeras virtudes, el fruto número uno que nosotros tenemos, amar, y dentro del amor también está la virtud de soportar, no buscar lo suyo propio, no ser jactancioso. Entonces, tiene sus virtudes el amor. El amor es, y cuando leemos la palabra, tiene su forma de expresarse, que es el carácter de Cristo. Cuando no me llevo bien con un hermano, ¿qué hay que hacer? Limar las diferencias, es lo que hacemos. Un hermano, sentamos a un hermano, otro, nos confesamos las ofensas los unos a los otros, como dice la palabra, para que haciéndose la confesión los unos con los otros, podáis alcanzar sanidad. Eso es lo que la Biblia entiendo que dice, ¿verdad, pastor?
Sí, sumar un poco a lo que estaba diciendo Andrés con respecto al amor. El amor que, a ver, el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Hasta ahí no tiene nada nuevo, sino que lo nuevo viene así como yo os he amado. Ahora viene un amor sacrificial. Y cuando nosotros tenemos un amor sacrificial, algo debemos de ofrecer, algo vamos a perder de nosotros mismos. Muchas veces el orgullo tiene que ser crucificado, debemos enterrarlo. ¿Para qué? Para que el amor de Dios pueda fluir a través de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, hablando de esto mismo, dice que si tú llevas un presente al altar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, no lleves el presente al altar, sino que déjalo ahí, anda, reconcíliate con tu hermano. Eso es, ¿no? Y fíjese que este imperativo del mandamiento de que tú tienes que ir, si alguien te ofendió, ve tú y pídele perdón. Esto humanamente y carnalmente no lo vamos a hacer, pero viviendo en el Espíritu y obedeciendo la voz del Señor, entonces bajará nuestro yo, nuestro ego, y podemos ir y vencer. Lo que predicaba ayer el pastor Neto con respecto al perdón, ¿saben qué? Que hay que ser muy valiente para perdonar. No es un acto de bajeza, sino que todo lo contrario. Crecemos en Cristo Jesús porque nos parecemos a Él, porque Él perdonó todas nuestras iniquidades. Así que efectivamente el amor es lo que nos va a llevar a tener este reencuentro con nuestro hermano, no juzgando, sino que reconociendo ambos nuestros errores y poder seguir trabajando juntos. Si es el mismo ánimo en las dos personas, esto va a crecer y dar fruto, sin duda, para nuestros hermanos. Dice la palabra Romanos 12:18, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz los unos con los otros. Si es algo que depende de nosotros, es algo que nosotros debemos hacer. Depende de nosotros el decidir estar en paz o no con la otra persona. Ahora, si vamos a lo práctico, siempre hay un porqué. ¿Por qué no me llevo bien con aquel hermano? No siempre te vas a llevar bien con todo el mundo. Va a ser casi siempre, no siempre, pero a veces es muy difícil llevarse bien con todo el mundo. Le Bret, un poeta francés, decía que en la vida vas a tener 3 tipos de personas siempre alrededor: el que gusta de ti, el que no gusta de ti y el que le da lo mismo a tu vida. Entonces, en la iglesia parece algo que no debería ser, ¿no? Pero sí pasa eso. Hay gente que le agradas mucho, otros no le agradas nada y a otros le da lo mismo. Y generalmente con esas personas son las que hay siempre esa aspereza. Pero aún aquellas personas con las cuales de alguna manera tú descubres que no hay un feeling, depende de ti. Y también debes preguntarte por qué te lastima tanto eso, ¿no es cierto? ¿Por qué te duele tanto eso? ¿Por qué el no llevarte bien con alguien te incomoda? También eso tiene que ver un poquito, quizás con una otra pregunta, pero tiene que ver con cuánto del Señor tienes en tu vida. Cuando Él ocupa todos los espacios de tu vida, opiniones contrarias, a veces no hacen tanto daño como nos hacen. No debería hacernos tanto daño. No debería preocuparme tanto si alguien habla mal de mí o no, o si tengo alguna diferencia con alguien. Pero la palabra es clara, depende de nosotros estar en paz con la persona y no estar a la defensiva. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando sé que alguien está hablando mal de mí en la iglesia? Sí, es la misma respuesta, ¿no? Ahora, algo hiciste. Nadie habla mal de ti porque se le ocurre, ¿no? Algo quizá, por supuesto, esa persona puede malinterpretar lo que hiciste, pero las opiniones contrarias, ¿qué van a hacer? Hablaron mal del Señor, los hermanos dijeron, ¿viste? Los hermanos hablaron mal de Él, ¿no? Y eran los hermanos. No van a hablar mal de ti, ¿por qué no? Entonces, algo simple. ¿Saben? Miren, muy breve también esto. Hay personalidades que incomodan. Aunque no hayas hecho nada, tu forma de ser suele incomodar. Tu personalidad, tu seguridad, ¿no es cierto? Tu carácter firme, decidido, a veces incomoda, ¿no? Pero simplemente algo tenemos que ver. No te preocupes tanto, al Señor se lo hicieron y te lo van a hacer a ti, te lo aseguro, ¿viste?
Bueno, sigo con preguntas relacionadas con el mismo tema. No siempre siento perdonar, no quiero ser hipócrita. ¿Tiene algo de malo esto? Para cualquiera de los tres. Nada, yo creo que todos vamos de la misma base escritural. El hecho, no siento de perdonar, el perdón, hablamos que no es algo que se siente porque el querer sentir el perdón es algo que nace del corazón. La palabra nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No podemos esperar sentir querer perdonar, sino el hecho de que el perdón es una decisión que nosotros tomamos, como hablaba los pastores, una decisión que tomamos en el amor, y es algo que nace en virtud del Espíritu Santo en la nueva vida que vivimos nosotros. O sea, esa virtud que tenemos a través del Espíritu Santo nos lleva a querer conciliar y a llegar a arreglar la coinonía, el amor, la comunión con el cuerpo, a conciliar. Por eso que Dios nos ha llamado a través de su Espíritu una nueva vida y a ejercer el ministerio de la reconciliación con el mundo, pero no solo con el mundo. Nosotros no podemos reconciliar al mundo con Dios si nosotros no podemos entre hermanos reconciliarnos entre sí. Estar unidos dentro para poder manifestar esa unión hacia afuera. Bien. ¿Sigo la siguiente o quieren agregar algo más? Listo, vamos con la próxima. Decaigo muy seguido y a veces me cuesta seguir. ¿Qué debo hacer? Decaigo muy seguido y a veces me cuesta seguir. ¿Qué debo hacer? Bueno, la respuesta con respecto a esa pregunta tiene que ver a cuánto dejo yo del Espíritu de Dios actuar en mi vida. El Espíritu de Dios, lo hemos hablado muchas veces y acá también se ha predicado muchas veces, que no es un líquido que yo me estoy llenando y hoy día tengo un cuarto del Espíritu, mañana podría tener medio, sino que es una persona que habita en nuestro ser. En el momento que nosotros creímos somos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, potencialmente estamos aptos para poder hacer la voluntad de Dios, potencialmente. Ahora, ¿cuánto yo dejo actuar el Espíritu en mi vida o cuánto quiero yo reinar en mi vida es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo repite esto y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Ahí está el orgullo, está todo lo que nos lleva a estar nosotros primero, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces, siempre es bueno hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo si estuviese en este momento en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría? Pero para eso debo conocer a Cristo. Y eso lo hago a través de las Escrituras. Eso lo hago a través de la Escritura. Por eso constantemente nosotros dicen, bueno, los pastores siempre dicen que leamos la Biblia. Es por eso, porque potencialmente somos más que triunfadores en Cristo Jesús. Pero para saber desarrollarnos y cómo actuar, debemos de conocer a Cristo a través de las Escrituras. Esta es la revelación que nos llevará a tomar buenas decisiones y a enfrentar cada uno de los casos que tenemos día a día. Tiene que ver con la reserva que tú tengas. Ustedes sabrán que un camello es unos pocos animales que puede estar tanto tiempo en un desierto sin beber agua. ¿Por qué? Porque tiene una reserva. En su carcova, en su joroba, tiene una reserva de agua que ningún otro animal tiene. Tiene una reserva que le permite pasar por el desierto y las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces también depende de eso, ¿no? De cuál es tu reserva, para que cuando vengan los días malos puedas soportar. Si no, obviamente, al haber poca reserva, es lógico, ¿no? Que caigas o que decaigas, ¿sí? Porque no hay como sostenerse, ¿no? Cuando el Señor habla sobre la palmera, dice, el justo florecerá como la palmera, ¿no? Y tiene raíces tan profundas la palmera, tan profunda que, como alguien dice, se dobla pero no se quiebra. Depende otra vez de cuánto tenemos del Señor Jesucristo. Bien, vamos a la próxima. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? ¿Qué es lo más difícil de ser pastor y qué cosas lo frustran como pastor? Néstor, repítame la pregunta, pastor. Me sí, concentro en esto. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? ¿Y qué cosas lo frustran? Frustración, a ver, yo creo que sí, humanamente podemos llegar a tener en algún momento en nuestra vida frustración, sí, somos seres humanos, ¿por qué no? Pero cuando nosotros y empezamos a reflexionar un poco, pues llega un momento que cuando nosotros entramos en un estado de frustración, cuando nos enredamos tanto en el compromiso, en el estar ocupados,
más que en estar comprometido a veces. Y ahora voy a explicar por qué lo veo desde ese punto de vista. Y cuando nosotros nos encargamos muchísimo más, nos frustramos cuando estamos mucho más trabajando en la viña del Señor que estar en comunión con el Señor de la viña. ¿Por qué? ¿Está mal servir mucho? No, está súper bien, súper bien. Pero el problema está en esto, que muchas veces nosotros nos frustramos porque estamos tan cargados de actividades, muy cargados. Tenemos muchas cosas para hacer y es que no nos damos cuenta, estamos en Dios, en la comunión, pero descuidamos ese momento personal que Dios nos lleva, que debemos tenerlo. Es el encuentro de decir, tomar mi tiempo a solas, dejar a la oveja, que decía Néstor, dejar a la oveja, dejar el problema al lado, sino ir con Dios, porque ese momento son importantísimos para un ministro, para un pastor, tener la comunión con Dios, porque ahí es donde vamos a poder asimilar nuestras frustraciones. Las tenemos, sí, obviamente, humanamente están, pero bueno, nada, yo creo que va más por ese lado, ¿no es cierto, Néstor? Claro. La pregunta dice, ¿qué cosas les frustran ¿Qué cosas? Abriendo el corazón, ¿no? Perfecto. No, en particular, ¿qué puede llegar a frustrar en algún momento? El hecho de que uno invierte tiempo de la familia, porque la verdad un ministro no solo compromete su vida, sino compromete el tiempo de la familia, los hijos, el hogar, sus prioridades, sus deseos, su tiempo, sus sueños, su descanso. Un pastor compromete todo, lo da todo porque aquel que quiere agradar a aquel que le llamó se abstiene de todo. Y muchas veces privamos a nuestra familia de poder tener un tiempo en hogar, porque usted ve un pastor un día domingo paseando en la plaza con los hijos, generalmente no, están invirtiendo su vida y invirtiendo la vida de sus hijos, de su esposa, todos involucrados en esto. Y el hecho de que muchas veces enseñemos la palabra y querramos guiar a la gente a conocer a Cristo y que vos le enseñás y te salen con un martes 13 o no entienden nada o no crecen o porque no quieren crecer, ahí yo creo que se genera ese punto de flexión, de que nos quebramos y decimos, ¿por qué invierto tanto, Señor? Y vamos al Señor y digo, Señor, ¿por qué invertimos tanto tiempo en estudiar la palabra, horas de sacrificio, y no lo están valorando? No lo están valorando. Yo creo que ese punto también es un punto de flexión que los pastores, los ministros pueden tener. Creo yo que en lo particular me ha pasado en algún momento de mi vida eso. No sé si hay algo, Néstor, que añadir. Tiene que ver un poquito con lo que dijiste recién de la familia. Sí, yo la palabra frustración no estaría en mi lenguaje ministerial, pero sí qué cosa es difícil, y esto es muy, muy personal. Yo creo que, a ver, obviamente es personal esta pregunta, muy personal. Claro. En el caso mío, lo más difícil es cuando uno tiene un cónyuge que no tiene el llamado, porque no siempre el Señor llama a los dos al ministerio pastoral. Hay pastores que tienen sus esposas que cumplen función pastoral, como en el caso de nuestro apóstol, y hay otros que no, que simplemente la cónyuge es la esposa del pastor y tiene otras tareas que son fundamentales dentro de la iglesia. Puede ser, como en el caso de mi amada Silvia, ella es encargada de las finanzas de la iglesia, que no es poca cosa dirigir las finanzas de la iglesia, una persona muy idónea porque toda la vida lo hizo y creo que es la única persona que puede hacerlo como ella lo hace, pero no tiene el llamado al pastorado. Entonces uno como pastor a veces, ¿qué hace? Comete un error muy seguido y es compartirle las cargas que son mías, no son de ellas. No tiene por qué llevar mi carga como pastor. Y a veces ella descubre, ¿no?, en nosotros un rostro cansado, frustrado, si quiere decir también, ¿no? Pero, y por supuesto, como son nuestras ayudas idóneas, quieren saber de dónde proviene esa tristeza, ¿no? Esa cosa que a veces tenemos en nuestro rostro y no lo podemos ocultar. Y a veces cometemos el error de echarle una carga que no tiene por qué llevarla. No tiene por qué llevarla, porque hay problemas ministeriales que tiene que cargar el pastor, solamente ella. Solamente podemos llegar a decir, deberíamos decir, amor, ora por mí para que mis fuerzas sean renovadas, pero no cargarle específicamente un problema, porque además lo más probable es que ella no tenga la respuesta bíblica y pastoral, porque no es llamada al pastorado. Insisto, es mi caso, sí, es mi caso, no es el caso de todos los pastores, pero mi caso, lo más difícil para mí es eso,
tratar de ocultarle de alguna manera una carga que no tiene por qué llevarla. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice: ocúpate de dos cosas, de la doctrina y de ti mismo. Y eso es algo que debemos combatir día a día. El Señor Jesucristo dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces yo creo que la mayor pelea o la mayor guerra que tenemos es con nosotros mismos. De que nuestro ego no suba, porque todo viene de Él. Y recordamos la manifestación de los 24 ancianos en el capítulo 5 de Apocalipsis, que cuando llega el Cordero, todos se postran, toman sus coronas y todo lo que tienen lo postran delante de Él. Una corona que fuimos recibida, que el Señor nos dio por haber triunfado, pero reconocemos que todo viene de Él. Entonces, la batalla continua que debemos de tener es con nosotros mismos, con nuestro ego, quiénes somos, cómo debemos ir creciendo, qué tenemos que ir despojando, qué tenemos que soltar, qué tenemos que tomar. Y la respuesta está ahí mismo, ¿no? En la doctrina. Ocúpate en dos cosas: en la doctrina y ten cuidado de ti mismo. Eso es. Muy bien. Próxima pregunta, ¿les parece? ¿Sí? ¿Alguna vez le fue infiel a su esposa estando en el servicio? ¿Se enamoró de otra mujer o se sintió tentado? Yo leo tal cual. Discúlpenme, la Debería ser frontalidad. disciplinado el que hizo esa pregunta. No. ¿Quién levante la mano? Dije que esto venía sin filtro. Que se pare ahora, que se pregunta. Es fuerte. Mano, vamos, chao. Que las esposas esperen en el hall. Fueron ellas. Yo me la iba a saltear esta, pero No. discúlpeme. ¿Quién es la insegura? No, obviamente no. No, obviamente que no. próxima. No. No, ¿qué vamos a responder? No, pero la pregunta es triple. No, sí. ¿Le fue infiel a su esposa estando en el servicio? ¿Se enamoró de otra mujer o se sintió tentado por otra mujer? No, una pregunta interesante. Yo creo que la tentación siempre está presente, es humano. Uno puede sentirse a veces atraído por alguien, pero está muy lejos de la infidelidad. Sí, a veces la otra, mira cómo se ríe Lea, me parece que le pasó algo parecido, ¿viste? Sí. Por eso te dejaron. Por eso te largaron a vos. Es normal que alguien produzca una atracción, no solamente de parte de nosotros, porque las mujeres también, a nosotros no nos pasa, sí, a ustedes también les pasa, sí. Pero solamente puede pasar por eso, una atracción o una admiración por una persona que, sobre todo si la persona esa está involucrada en el ministerio, suele producir esa admiración, pero claro, Santiago es claro, ¿no? Dice el Señor: yo no tenté a nadie, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Pero el diablo también usa eso, así que y no tiene nada que ver con incluso también con la belleza, porque nosotros que somos lindos, ¿quién dice amén? Ah, bueno. Tenemos el problema, modestamente, no, ante toda la humildad, por favor, que Sí, se entienda eso. totalmente. ¿Viste? ¿Está editado eso? No. Hay personas, en serio, hay personas que están muy involucradas en la obra y hay algo de atractivo en esas personas. Y no tiene que ver nada con la belleza, ¿no? Tienen algo bonito, algo atractivo, esa luz que Dios le da, ¿no? Y puede llegar a encandilarnos, porque no hay que ser sincero. Si vamos a hacer preguntas sin filtro, también vamos a responder sin filtro. Hay personas que sí, que son muy atractivas, muy bonitas, muy inteligentes, y no es mi caso, pero hay casos que la persona compara, ¿no? Mira a la mujer y dice: oh, ¿viste? Señor, ¿viste? ¿Qué hice para merecer esto? Pero no es mi caso. Yo tengo todos esos atributos está en mi señora. Pero puede pasar, claro que sí, de que haya alguien, ¿viste? ¿Viste? Y son los años, son 72 años, ¿viste? Si no zafo de esta. No.
Hay algo muy interesante en esto y que no sé si se da tanto de que el pastor se enamore o tenga atracción por otra persona. Si bien es cierto, somos hombres y esto del deseo va dentro de lo como Dios nos creó. El asunto es que la concupiscencia es un deseo que va más allá de las normas que Dios establece. Y el Señor es tan sabio que cuando manda a sus discípulos a predicar, lo manda de 2 en 2. Porque uno es peligroso. Uno no sabe lo que pasa detrás de la puerta, detrás de la oficina. Entonces, si hay otra persona ya nos vamos cuidando, ¿no? De lo que hablamos, de lo que hacemos. Y surge una admiración normalmente, yo esto siempre lo enseño en el discipulado, cuando usted vaya a discipular, cuídese de esto. Porque surge una admiración de la otra persona que usted le está ofreciendo amor, le está ofreciendo retención, pero no es la suya, es la de Cristo. Entonces la persona tiene que enamorarse de Cristo, no de usted. Y de la misma forma tenemos que actuar nosotros, porque cuando amamos a nuestras esposas y las respetamos, estamos amando a Cristo también, porque estamos guardando sus mandamientos. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, hay gente que nos va a llamar la atención en la primera mirada, pero en la segunda mirada puede estar el pecado. Entonces ahí debemos de cuidarnos, ¿no? Debemos de cuidarnos muy bien con la segunda mirada. En la primera sí, decimos que linda es la belleza de Dios, ¿no? Cómo el Señor crea lo precioso que es. Pero en la segunda mirada está la codicia, está el adulterio. Ojo que el Señor habló de esto, ¿no? Claro. No solamente el adulterio es cuando tú llegas al acto en sí, sino que si tú deseándola en tu corazón ya adulteraste con ella. Entonces debemos de cuidar nuestras cosas de las segundas miradas, de las segundas intenciones, de andar trabajando solo. Nosotros con mi esposa perdimos una familia de la iglesia por esto, porque pedían que yo fuera y fuera solo, y no podía ir solo. Yo decía, no, tengo que buscar el tiempo en que yo vaya con mi mujer. Una chiquita que 20 años menor que yo, que a lo mejor nunca, pero uno debe de cuidarse estas cosas, incluso de la habladuría. Entonces, esta persona dijo, no, el pastor no me vino a visitar cuando yo pedí que me viniera a visitar. Incluso le dije a uno de ellos, ¿no? De la familia, porque mi señora no podía, entonces le dije, acompáñame tú, vamos los dos, porque a mí estaba a la disposición. Me dijo, no, es que yo no puedo, anda tú solo. No, yo solo no voy a entrar con una mujer aunque esté casada. No lo voy a hacer, porque me cuido de esto. ¿Por qué? Porque no es mi obra, es la obra del Señor. Y esa es impecable, y de esa misma forma debemos de actuar. No, añado, a ver, cuando Santiago en el capítulo 1, 12 habla de soportar las pruebas, que bien Néstor citó en parte, habla no solo cuando Santiago habla, no solo le habla a la congregación, a los hermanos, sino habla primeramente, yo creo, a aquellos que están en eminencia o en autoridad. Pensé que quería que... dice... Tomate un vino, olvídate. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que les ama. Y esto primeramente siempre es para los que hemos sido llamados al ministerio como ejemplo o forma visible. Lo que dice es verdad, surge una admiración de algunas personas, no solo de hombres, me ha pasado, bueno, que hay personas que no eran tan hombres Pasa que es muy lindo el pastor Andrés. Pero bueno, esos espíritus se pegan en la gente y anda. Pero pero hablando en serio, bienaventurado es soportar, porque hay que soportar la tentación, porque vienen las tentaciones, como dice David, la primera mirada, la segunda, y hay que saber. Sabemos siempre los hermanos y tratar un poco los pastores de evitar el tema. Uno a veces, no es mal educado el hecho de decir voy a tender la mano, voy a saludar. Porque a veces la confianza está en los hermanos, que las hermanas generalmente te quieren abrazar, te quieren besar, o te quieren acariciar, o te abrazan como afecto, cariño, y esas cosas hay que ser cuidadosos un poquito, porque deberíamos mantener ese orden para evitar esas cosas que pueden surgir, obviamente, el diablo siempre está al acecho, el pecado está a la puerta, y sabemos que no somos infalibles, no somos ineludibles con el pecado, sino que somos hombres, y Santiago nos exhorta a ser bienaventurados, a soportar la tentación y evitarla, porque puede venir, claro, siempre viene la tentación, porque el hombre es hombre y en esa virtud de la mirada el pecado entra por los ojos en el hombre. Pero bueno, habría que siempre tener ese cuidado, ese respeto y ese
de esa posición de decir hermana, hermano, señor, señora. Yo me manejo de esa manera para evitar estos malos entendidos o dar lugar a cosas que uno no tiene intención pero se pueden malinterpretar, ¿verdad? Bien, ¿quieren agregar algo más? ¿Pasamos a la próxima? Bien. Lo más rápido posible. Perdón, las Meta a hablar las tres ahí, no sé qué hablan. No. Mentira, hermana. No están murmurando ahí, yo me siento acusado. Le estoy dando el derecho a réplica. Listo. Podríamos preguntarle a las esposas de los pastores si alguna vez se sintieron tentadas. ¿O ustedes no quieren saber eso? ¿Quieren responder? No. ¿Está todo bien? No. Bueno, vamos a la próxima. ¿Cómo saber cuando Dios me habla? ¿Cómo saber cuando Dios me habla? ¿Cómo saber cuando es Dios quien me habla, no? Sí, bueno, básicamente, nuevamente vamos al punto, ¿no? La Escritura es la profecía mayor. Bien. Y todo lo que no vaya de acuerdo a la Escritura, por más que yo, el apóstol Pablo dice, aunque se me aparezca un ángel al frente, y usted pueda ver ese ángel y le traiga otro evangelio, que no hay otro evangelio, el tal sea anatemas. ¿Por qué? Porque conozco y me ha tocado tratar casos de personas de 50 años que se acercan a los padres de una niña de 20 años diciendo, Dios me dijo que me dieras a tu hija como esposa, o personas que sienten atracción por otra persona y le dice, Dios me dice que contigo tengo que hacer el ministerio. Y conozco, y personas casadas ya. ¿Se da cuenta? Entonces el papel, el lápiz dice aguanta mucho, ¿no? Y podemos decir, Dios dijo. Pero siempre debemos llevarlo a la Escritura. Si no va conforme a la Escritura, deséchelo, no se caliente la cabeza, deje al lado sentimientos, deje todo de lado. La profecía mayor está en las Escrituras, y si no es conforme a esto, puede ser su carne, puede ser cualquier cosa. Así que eso para mí es el filtro en que yo digo, ¿es Dios o no es Dios? Correcto. Nada, añado lo que dice David, que ciertamente la palabra Dios nos habla, y cuando uno dice, Señor, quiero que tú me hables, basta abrir las Escrituras y Dios ya está hablando, obviamente que sí. Ahora yo creo que, yo entiendo un poquito también un poco la pregunta, el sentido de la pregunta, es cómo sé si Dios me habla en una comunión privada en mi corazón, puede ser también dirigida así la pregunta, o no, pastor, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Que sabemos que la palabra en Romanos habla de que el Espíritu Santo en sí da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios y que estoy en Él, y me da una seguridad. Esto nos está hablando algo de una comunión del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, tratando nuestro espíritu. Obviamente que cuando Dios nos habla, siempre nos va a hablar una nueva revelación. Debemos entender esto, que hay gente, como decía David, que aparecen cosas nuevas y revelaciones nuevas, nada. A ver, no existen revelaciones nuevas, eso debemos entender escrituralmente, que no hay revelaciones nuevas. En Cristo ya se reveló todo, se consumó todo se selló en Él. El único digno de abrir los sellos es Él, el que selló, lacró y terminó la visión y toda la palabra, fue Cristo en todo. O sea, no hay nada nuevo, no hay ninguna revelación. Lo que sí nosotros a través de las Escrituras somos iluminados en las Escrituras, que eso es lo que debemos entender. Ahora bien, cuando Dios me habla, Dios habla, sí, yo creo que Dios habla, y habla profundamente al corazón, y habla a nuestro espíritu. Muchas personas esperan, yo creo que quizás también tratando de entender el sentido de la pregunta, si Dios habla audiblemente, como muchos hacen, como que Dios le habla audiblemente. Hoy Dios no habla audiblemente en voz,
primeramente. Eso lo hacía en el Antiguo Testamento. Yo creo que podemos coincidir exegéticamente con los hermanos, de que Dios escogía un hombre precisamente para hablarle y para dirigirse y ser mediador entre Dios y los hombres al pueblo. Y hablaba audiblemente, pero hoy Dios habla a nuestro espíritu y da testimonio a nuestro espíritu. Y siempre cuando habla, nos habla palabras de aliento y nunca se va a salir de las Escrituras, sino que Él nos recordará todas las cosas, nos recordará todas las palabras, todas las cosas Él nos enseñará, pero siempre nos enseñará conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Dios habla, pero a través de las Escrituras de nuestro espíritu. Solo agrego un pasaje de Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Exactamente. A ver, no sé si limitaría tanto, ¿no? Y voy a poner el contrapunto de esto. Correcto. Limitaría tanto. Hablamos de 5 ministerios, si están funcionando o no. Es un tema amplio, ¿no? Pero, ¿quién soy yo si yo no di estos 5 ministerios para decir aquí se cortan? ¿Cuándo se cortan? Yo creo que si esto es para la iglesia, mientras la iglesia funcione, esto va a estar. Esto va a estar. Si ustedes me preguntan a mí, en mi caso personal, nunca he escuchado decir, David, esto. Pero sí he escuchado cuando una voz interior te dice, háblale. Consuélale. Ahora, este es. Y estoy siendo sincero, ¿no? A lo mejor me falta mucho del Espíritu de Dios para sentir su voz audible, no lo sé. Pero sí sé que Dios habla. Y como ese hablar no lo tengo tan claro, porque muchas veces está como dice el profeta, ¿no? Busqué a Dios ¿en qué? En el torbellino, y no estaba. Lo busqué en el trueno, tampoco estaba. ¿Y lo encontré en qué? En silbido apacible. Dios habla como quiere, cuando quiere, las veces que quiere. Yo no lo puedo restringir eso. Pero insisto, que todo lo que sintamos, oigamos, debemos llevarlo a las Escrituras, porque el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esta permanece para siempre. ¿Por qué? Porque su autor es inmutable, no muta, no cambia, siempre es el mismo. Y estas palabras son eternas. Entonces, eso es, hermanos. Usted podrá ver muchas cosas, podrá relacionar muchas cosas, pero siempre páselo por el filtro de la palabra de Dios y vamos seguros, Amén. Bien, la próxima pregunta dice, ¿cómo saber cuál es mi don o talento y cómo saber si estoy ejerciendo el ministerio correcto? Vuelvo a preguntar, ¿cómo saber cuál es mi don o talento y cómo saber si estoy en el ministerio correcto? Esa es una pregunta que tal vez nos va a llevar, tenemos que responder mejor por el otro método que dijimos, porque es muy amplio, muy amplio. Yo sí diría de que para descubrirlo, punto número 1, hay que involucrarse en la obra. No va a venir Dios, no va a mandar un ángel y te va a decir, tú eres profeta, tú eres evangelista, misionero, pastor. Si tú no te involucras en la obra, es muy difícil que lo descubras. Una vez que estás involucrado en la obra, entonces vas a encontrar, a ver, voy a usar una palabra así muy común, el gustito por ciertas cosas. En el caso mío, cuando vino una vez un pastor, un paraguayo, un maestro en la palabra, y él comenzó a hablar sobre los Reyes Magos, Mateo 4, ¿no? Y entonces dijo, bueno, en realidad no eran ni reyes ni magos. Yo era nuevito, hacía un año que estaba así, en la iglesia. Digo, ¿cómo? Toda la vida me enseñaron que eran 3, tampoco eran 3, podrían haber sido un montón. Simplemente venían de 3 lugares, Egipto, India y Arabia, ¿no? Entonces alguien relacionó los 3 con los 3 reyes magos, 3 regalitos, oro, incienso y mirra. Alguien imaginó con mucha imaginación que venían con 3 paquetitos. Melchor, lo sabe, Melchor, y el negro va a saltar. Y se cayó. Entonces yo, pensando eso, que toda la vida me enseñaron los Reyes Magos, mis papás en su ignorancia católica, y poníamos el pastito, el agüita, ¿viste? Y yo dije,
ese día dije, Señor, yo quiero aprender bien para enseñar bien. Y ahí me surge el deseo de ser un maestro en la palabra. En cierta oportunidad, a mí me encanta andar con personas de mayor edad, así que por ahí está mi hermano. Ahí está. Hola, abuelo. ¿Todo bien? Y ya sabe por qué le digo eso. Y siempre se aprende con los viejitos, por los sabios, los años, la experiencia. Y me gustaba mucho andar con ese hermano Julio Cane. Y en una oportunidad, en una reunión, en un anexo, él dijo, él canta como yo, imagínense cómo cantaba. Como los dioses. Entonces él dijo, bueno, ahora el hermano Néstor va a traer la palabra. Nunca me dijo, prepárate. Era un anexo, una casa de familia, unas 20 personas, que para mí ese día era el Maracaná, más o menos. Y recuerdo que yo, sin discutir nada, abrí el libro de Jonás, que fue mi primer sermón. No sé qué dije y cómo lo dije. Y al otro jueves me vuelve a hacer lo mismo. Entonces ahí me di cuenta que Dios me estaba llamando. Dios me estaba diciendo, comenzá a prepararte. Y lo asociaba con esa pasión que yo comencé a sentir por la enseñanza. Y ahí comencé a prepararme, comprar libros, estudiar cómo se daban las clases, cómo interactuar con los alumnos, cómo desarrollar un tema. Surge porque me involucré en la obra, porque quise estar en la primera línea. Entonces, si tú no te involucras, no lo vas a descubrir. Luego, es muy amplio el tema, porque puedes tener dones y no tener un ministerio, pero no puedes tener ministerio sin dones. Los talentos los separamos porque los talentos es algo natural. Por eso digo que es un tema muy largo, pero tiene que ver también mucho con tu personalidad. Dios respeta tu personalidad y va a utilizar tu formación académica, social, tu experiencia en la vida, tu profesión, la va a utilizar para su gloria, y vos te vas a dar cuenta que lo vaya acomodando en un ministerio. En el caso mío, a mí nunca me costó leer. Yo he leído muchísimos libros, entonces para mí la lectura era un placer. Por eso uno puede llegar a ser un buen maestro, o al menos un maestro. Si a ti nunca te gustó leer, va a ser difícil que tú seas un maestro. Si tú eres una persona muy apegada a la familia, que no está mal eso, difícilmente vas a ser un misionero, porque vas a estar muy ligado a tu familia y te va a ser dificilísimo. Si tú eres una persona extremadamente tímida, difícilmente vas a ser un evangelista. ¿Se da cuenta? Si tú eres una persona que no tienes empatía con las personas, no vas a llegar a ser un pastor. Tiene que ver mucho, mucho con tu personalidad. Y Dios reparte, obviamente, como Él quiere. Pero el paso número 1, debes involucrarte en la obra. Cuando Pablo habla de Epafrodito, ¿no? Dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. 3 niveles. Primero comenzamos siendo todos hermanos en la congregación, después paso a ser un colaborador, ahí donde yo me pego a mi pastor, me ofrezco, ayudo, y después viene el otro nivel, que es compañero de milicia, donde ya te involucras en una tarea mucho más profunda. Pero paso número 1, debes involucrarte en la obra. Sí, Está. Sí. Solamente agregar que el Señor no te llama en solitario. Él tiene un cuerpo donde tú tienes que desarrollar tu don. Ese cuerpo se llama la iglesia. Y eso es lo importante, ¿no? Que la iglesia debe de reconocer el don que hay en ti. Porque por esto surgen muchas tincadas. A veces buscamos los dones que son más vistosos, ¿cierto? Entonces, la iglesia debe, partiendo por el pastor y los que trabajan en la primera línea, ¿no? Y toda la iglesia debe de reconocer el don que hay en ti. Entonces, mientras tanto hay que buscarlo, pero para buscarlo hay que estar adentro. Simplemente eso es lo que le decía al pastor. Eso es. Perfecto. La próxima pregunta. Veo muchas injusticias, por eso a veces no quiero servir más. Veo muchas injusticias, por eso a veces no quiero servir más. No sé si esa pregunta o aquella afirmación la está haciendo un pastor, ¿no? Porque sí, quienes vemos injusticias somos nosotros. Y vivimos muchas injusticias día a día. Ahora, lo que nos dice el Señor Jesucristo es que si me lo hicieron a mí, que soy el maestro, ¿cómo no se los van a hacer a ustedes, que son mis seguidores, ¿no? Entonces las injusticias las vamos a encontrar en todas partes, en la iglesia, en la casa, en el trabajo,
Lo importante es cómo debo yo vivir con esas injusticias para glorificar a Cristo. Y el Padre sea glorificado a través de Cristo. Ese es el resultado. Eso es lo que debemos de buscar. El representar a Cristo aquí en la tierra con mi vida. Con mi vida. Pero injusticia usted la va a encontrar siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga por nosotros, ¿no? Ahí se acabará. Y recordamos cuando las mujeres estaban acá, que este pasaje tan precioso de Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de nuestros rostros y nos dirá: todo lo pasado ya fue, ahora todo es nuevo. Y se acaban las injusticias. Pero no pretenda no ver injusticias acá, porque lo va a encontrar día a día, día a día. Pertenecemos a una iglesia compuesta por seres humanos, donde el pastor es humano, es imperfecto, donde todos los siervos son imperfectos y donde la injusticia es imposible que no esté presente. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Eso es lo que él quería que Dios no hacía, ¿no? Y darás voces a ti a causa de la violencia y la iniquidad. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan, y la ley es debilitada. Una queja, si alguien vio injusticia y de parte de Dios permitida, fue Habacuc. Sin embargo, más adelante, fíjense en la actitud de él, en vez de quejarse: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, si tú ves injusticia y te quejas delante de Dios, Dios te va a hacer ver de dónde proviene la injusticia, y quizás tú seas el injusto, ¿sí? Entonces, si tú te quejas, debes aguardar, porque Dios te va a responder. Pero la injusticia estará siempre presente, porque vivimos y somos parte de una iglesia imperfecta. Sí, simplemente añadir a todo esto algo que es verdad. Las injusticias siempre van a estar, y el Señor Jesús las padeció. Si Él la padeció, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Pero bueno, hay algo que Proverbios nos dice, que es una palabra que todos conocemos, pero muchas veces podemos aplicar. Cuando dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El hecho de decir que ponernos a observar, yo creo que muchas veces el observar muchas injusticias dentro de las iglesias, hay lugares que son muy visibles las injusticias, por ejemplo, cuando surgen dentro de un ministerio o algo muy visible, y otras son injusticias que surgen dentro de hermanos por falta de madurez, falta de carácter o diferentes cosas que puede pasar. Es muy amplio, podemos hablar, pero sí el hecho de una cosa que es preponderante: guardar nuestro corazón, porque si vamos a estar mirando injusticias, vamos a querer tirarnos de un quinto piso, porque el mundo está lleno de injusticia en sí mismo. Pero guardar nuestro corazón nos va a permitir estar ocupados. Primeramente, cuando nosotros hacemos observancia absoluta de todas las injusticias y no queremos servir más, cuando estamos un poco ociosos muchas veces. Y quiero sumar eso porque cuando nosotros empezamos, no trabajamos, estamos ociosos, estamos quietos de trabajo, no nos comprometemos, son generalmente los que más miran la injusticia. Pero los que están tan ocupados, saben que la injusticia está, pero están tan absorbidos y ocupados, no ocupados, sino comprometidos a la obra del Señor, que las injusticias ya saben que están. Pero lo que es preponderante para un hombre de Dios, a un servidor generalmente, es preponderante trabajar para el reino de Dios, edificar el reino de Dios y guardar su corazón, para que guardando su corazón pueda hacer una tarea más noble para el Señor, ¿verdad? Estar no ocupados, sino comprometidos, nos lleva muchas veces a pasar por alto esas pequeñas cosas. Es más, dice: ¿por qué juzgamos cosas si nosotros fuimos llamados a juzgar cosas mayores el día de mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay cosas que Dios las sigue permitiendo y están, porque siempre está la queja contra el pastor. Pastor, no sé por qué el pastor permite esto. Y yo creo que no está. Yo creo que el pastor de los pastores permite eso y no hace algo, o no interviene, o no saca, o no pone. Muchas veces vemos injusticias y dice: Señor, ¿por qué no te lo llevas al hermano que es tan injusto? O te lo mando, ¿viste? Porque esa es la idea. Pero también Santiago dice que en la ira del hombre, porque a veces nos enojamos en esas injusticias, porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios.
Entonces cuando nosotros pedimos, Señor, haz justicia, Dios, como decía el pastor Néstor, Dios va a comenzar primeramente por casa, por nosotros. Va a empezar a juzgar. Nosotros no somos quien para pedir justicia, siendo que la gracia cayó sobre nosotros. No somos dignos de pedir justicia en contra de nadie, porque todos fallamos en una cosa o en otra, o somos injustos quizás, no en esa actitud que nos ofende, pero sí en alguna otra, y hemos ofendido a alguien también. Yo quiero agregar algo, porque es interesante esa pregunta. Y me hago eco de la palabra de aquí del pastor Andrés. Cuando tú estás ocupado de lo tuyo, lo otro no te tiene que preocupar, porque Dios te va a pedir cuenta de lo que Él te pidió y te encomendó y te hizo responsable. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo acá a nuestra diaconisa Patricia, fue apartada como diaconisa porque Dios así me lo mostró, pero a mí no me va a pedir cuenta del Señor de las tareas que ella tiene que hacer, se la va a pedir a ella. Entonces ella no puede estar, un ejemplo esto, pues, ¿no? Ella no tiene por qué estar ocupada de mi ministerio. Ella tiene que ocuparse de hacer un diaconado como la Biblia lo manda, porque Dios le va a pedir a ella cuenta de su diaconado, no de mi ministerio. Y Dios te va a pedir cuenta de lo que te encomendó. Entonces, cuidado con esto de mirar la paja en el ojo ajeno. Cuando tú estás ocupado en la obra, no tienes tiempo para mirar el ministerio del otro o la actitud de la otra persona. Entonces, ocúpate de lo que Dios te encomendó. A mí, pastor, no me encomendó nada, entonces estás en problema. Si tú estás, como dijo también el pastor David, tú eres parte de un cuerpo y no haces nada dentro del cuerpo, entonces hay una cosa que está incompleta ahí. Tienes que buscar en Dios, Señor, ¿qué puedo hacer dentro de la obra? Entonces vas a ver que las injusticias están, pero no va a ser una cosa que te lastima, que te incomoda o que te va a llevar a preguntar ese tipo de preguntas, porque no va a estar en tu corazón ni te va a incomodar la injusticia. Bien, próxima pregunta. ¿Debo seguir sirviendo a Dios aunque sé que no estoy bien espiritualmente? Lo pregunta alguien que comenta que está pasando por muchas luchas y se pregunta, estoy pasando por muchas luchas, ¿debo seguir sirviendo aún así al Señor sabiendo que no estoy bien espiritualmente? Sí. Estaba pensando en el profeta Isaías. En el reinado había un rey que no tenía bien puestos los pantalones, ¿no? Estaba su mujer que hacía lo que quería. Estoy hablando de Jezabel, recuerda, ¿no? Y Isaías se va a esconder porque tiene miedo. Y en esa intimidad con el Señor, dice: Señor, si me matan a mí, no va a haber quién pueda hablar por ti. ¿Quién va a profetizar? Y esto es algo que debemos de aprender muy bien. ¿Tú crees que tú eres el único? Tengo un montón de gente que no ha doblado sus rodillas frente a Baal. 7.000, ¿no? No somos los únicos. Si usted no lo va a hacer, el Señor lo va a hacer a través de otra persona, porque su propósito se va a cumplir. Se va a cumplir. Y esta persona estaba pasando, Isaías estaba pasando por un... Elías. Esta persona estaba pasando por un momento de bajo ánimo, de muy bajo ánimo. Y tuvo miedo, ¿no? Si bien es cierto, no le tuvo miedo a aquellos que estaban haciendo al otro lado el sacrificio Baal, ¿recuerdan esto? Y se enfrentó a ellos. Ahora teme de una mujer. Y hay que temerle, ¿no? Ya hay que temerle. Ay. Pero hay momentos en nuestra vida, y lo hablábamos de esto, no siempre estamos arriba. Muchas veces estamos abajo. Pero cuando tomamos el principio que no somos nosotros, sino que es lo que Dios hace en nosotros, es que debemos simplemente ser vasos para la honra y la gloria de Dios. Ser ocupados en el momento preciso que vamos a ser ocupados. Yo siempre recuerdo esta historia o esta enseñanza que hace el pastor Guzmán. Son años de amistad y ya he escuchado varias veces sus sermones, ¿no? O sus predicaciones, su enseñanza. Pero siempre me llamó mucho la atención de este metro o este tren que estaba preparado
para la reina de Inglaterra, ¿se acuerda? Que tienen que estar haciendo mantención y sale carísimo. Y puede que la reina no lo ocupe nunca, o que el rey no lo ocupe nunca, pero cuando lo tenga que ocupar, tiene que estar listo. Y de la misma forma tiene que ser en nuestras vidas. Puede que queramos que el Señor no ocupe, pero el Señor dice, no, estoy ocupando a otra persona. Pero en el momento que yo te voy a ocupar, tienes que estar preparado. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? La verdad es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Un muerto puede hacer algo? Nada, porque está muerto. Pero el soplo del Espíritu Santo que nos revuelve a la vida, el que nos va sosteniendo, manteniendo, preparándonos. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos insta a que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Porque cuando vienen estos desánimos es porque estamos dejando que la carne reine y no el Espíritu. Pero es algo que se vive. No siempre andamos bien. A veces andamos con ánimos bajos. Lo importante es que cuando veamos y sintamos la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, estemos dispuestos para trabajar. No porque el Señor va a dejar de hacer, porque lo puede hacer por otra persona, pero el privilegio que tenemos de que el Señor ocupe nuestras vidas para su reino es algo que no tenemos cómo pagarlo, ¿no? Eso es. Quiero sumar un poquito a lo que a la pregunta. Hay algo que podría traer respuesta y consolación en este punto, y una respuesta clara con el hermano. Dios nos llamó a servir, claro. Somos imperfectos, tenemos debilidad, vivimos en una naturaleza, un cuerpo de pecado, y tenemos la vida del espíritu. Obviamente debemos dedicar la vida espiritual a vivir, a alimentarnos espiritualmente, a llenarnos espiritualmente. Pero Santiago nos habla algo claro, dice, algo que trae sabiduría. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es más, Santiago lo describe al hombre de doble ánimo como las ondas del mar, que van hacia adentro, vuelven hacia afuera. Un día están metidos, un día están afuera. Entonces yo creo que el problema está que Santiago describe: purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. Y esto responde un poco también a lo que el pastor David decía, el hecho de cómo nosotros nos preparamos para el servicio a la obra del Señor. Cuando tenemos esa inconstancia de doble ánimo, que un día estoy bien, un día, pastor, hoy quiero predicar al Señor, quiero salir a evangelizar, y el otro día quiero apostatar de la fe, nada, hay un problema que hay que purificar el corazón. Hay un problema de doble ánimo, falta de purificación, de santificación, un proceso de que debemos someternos a la obra del Espíritu, al poder del Espíritu, a la comunión del Espíritu, para empezar a vencer la obra de la carne. Simplemente que si tienes una tarea para hacer, y si no malinterpreté la pregunta, ¿me la puedes repetir, apóstol? Sí, la pregunta dice, ¿debo seguir sirviendo a Dios aún si no estoy bien espiritualmente, porque estoy pasando muchas luchas? Bien, si estás sirviendo a Dios y no tienes problema, estás en problema. Entonces, si estás sirviendo a Dios, seguramente las luchas van a venir. ¿Por qué? Porque es parte justamente del ministerio. El enemigo no va a dejar que hagas un trabajo a tu antojo, a tu placer y sin ningún tipo de dificultad. Entonces, una misión sin acción no te lleva a ninguna victoria. Todo ministerio, toda actividad en la iglesia trae sus consecuencias, ¿sí? Insisto en esto, si tienes un ministerio y no tienes problema, estás en problema. Perfecto. Bueno, creo que sería la última, porque muy bonita, creo que da para el cierre. Quiero ser un buen líder. ¿Cuál sería su principal consejo? Quiero ser un buen líder. ¿Cuál sería su principal consejo? Bien, esta la tengo acá. Me hice un machete porque es interesante esto. Estoy copiando. No, esta sí porque... Cállese. Primero, quiero ser un buen líder. Hay un libro que dice que un líder, como dice, no nace, se hace, ¿no? Y hay una discusión sobre eso, ¿no? Si un líder nace o se hace, o se hace el líder. Sí, entonces hay que ver eso, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene personalidad de líder, y luego se va perfeccionando. Pero la importancia es, o preguntarse, ¿tengo característica de líder?
Porque esto no es algo que se estudia. No voy a estudiar el seminario, voy a un seminario para estudiar para ser pastor o evangelista o misionero, pero no voy a un seminario para ser líder. No, eso es parte de la personalidad. Entonces, no, yo estaba mirando justamente, pues estaba haciendo un estudio sobre la personalidad del gran líder. ¿Quién es el gran líder? Jesucristo, ¿no? Y fíjense alguna característica a ti que quieres ser líder, a ver si la tienes. Miren lo que él tenía. Tenía visión, tenía coordinación, era motivador, tenía habilidad comunicativa, inteligencia emocional, autoconocimiento. Pregúntate si tú alguna de estas virtudes están en ti, porque si no la tienes, el líder está ausente. Sobre todo esta última, ¿no? Autoconocimiento. Si tú no te conoces, tú no puedes llegar a conocer a otras personas. Tú tienes que tener esa habilidad de decirte, este soy yo. El liderazgo no se aprende en ningún seminario, es parte de la personalidad, ¿sí? Y hasta incluso tú puedes tener un ministerio y no ser un líder potencial, ser sí una persona que la gente te sigue, pero a lo mejor no sos un líder potencial. Entonces, insisto en esto, también es una respuesta media cruda, pero no todos van a tener personalidad de líder. El liderazgo no se aprende, el liderazgo es parte de la personalidad del individuo que se va a ir desarrollando, y también, creo que uno de mis hermanos lo dijo, creo que vos, David, la gente, el pueblo, tiene que encontrar en ti y descubrir un líder. Es decir, esta persona es un líder. Hay un poema chileno que dice, si tu presencia no hace la diferencia, menos lo hará tu ausencia. Si no lo dijo un chileno, a partir de ahora sí lo dijo. ¿Viste? Decime que sí. Ah, sí, Neruda, lo dijo Neruda. Sí. Yo no sé si estas cosas las inventa en el momento, pero le suenan bien, ¿no? Sí, le suenan bien, le suenan lindo. Estaba pensando en el gran líder de Israel. Ustedes recuerdan el monte de la transfiguración, ¿no? Donde Pedro dice, está el reino, ¿no? Preparamos el tabernáculo, porque ve al rey de reyes, ¿cierto? Al Mesías esperado, ve al profeta que aparece y también ve a Moisés, el gran líder de Israel. Pero fíjese que cuando Moisés quiso ser líder, por sí solo las cosas no las hizo bien, terminó matando a un egipcio, tuvo que salir. ¿Recuerdan esto, no? Pero cuando Dios lo llamó a ser líder, entonces las cosas sí se hicieron bien. Porque sí se logró el objetivo, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces hay muchas cosas que nosotros anhelamos, pero si las hacemos en Cristo, nuevamente, el punto, somos más que vencedores. Hablando de esto mismo, el pueblo de Israel siempre vio a Moisés como el gran líder. Y el Señor Jesucristo les dice, Moisés escribió de mí. Moisés, todos lo comparaban con Moisés. No, a ver, Moisés dijo esto, ¿qué dices tú? Paren un poquito. Moisés habló o escribió de mí. Este es el gran líder. Y todos los otros líderes nos sujetamos a este gran líder que es Jesucristo. Pero cuando lo hacemos con nuestra fuerza, con nuestro impulso, vamos a cometer errores como lo hizo Moisés, matando a una persona que lo llevó a huir, ¿no? Pero cuando lo hacemos en Cristo, entonces sí podemos guiar al resto. Eso es. Nada, suma lo que dice, es verdad, el gran líder es Cristo. La palabra nos lleva siempre ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Es el llamado que Dios nos entrega. Queremos ser buenos líderes, obviamente el ejemplo de Cristo es fundamental. Y una cosa que siempre yo creo que los discípulos valoran mucho es que todo líder debe reconocer su humanidad. Porque cuando un líder está por encima y es inmutable, inquebrantable, irrompible, como que soy el indestructible, que yo no peco, yo no erro, yo no fallo, es como que ponemos una vara muy alta de sí mismo y el vestirnos de blanco, cualquier mancha se va a hacer muy visible. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Cuando nos vestimos de blanco impoluto, totalmente, cualquier mancha es notable. Entonces yo creo que también un buen líder... Eso sí le con Neruda. Pero no, yo creo que también un buen líder está en tener no solo el carisma y todo lo que Néstor habló, sino el hecho de también saber
saber empatizar con aquellos que están bajo su liderazgo. Porque yo creo, he visto durante mucho tiempo el hecho de que ha valorado el discípulo, la gente que aprende de uno, ha valorado el hecho de que uno reconoce que es débil, reconoce que falla, que puede errar y que puede fracasar en cualquier momento, porque un buen líder lo que va a marcar sabe que es mostrar que tiene un llamado de parte de Dios. El Espíritu Santo va a dar testimonio de nosotros que fuimos llamados por los dones, talento, ministerio y capacidades, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de todas las cosas, pero un buen líder va a mostrar que somos hombres y que siempre el liderazgo mayor y lo va a llevar siempre un buen líder al conocimiento profundo de Cristo y de su palabra. No va a enfocar el liderazgo en su persona y que la persona confíe en el hombre, sino siempre lo va a volcar a que confíen en Cristo, el único que no va a fallar y no va a errar. Porque cuando nosotros nos enfocamos el liderazgo a nosotros mismos y que la gente crea en nosotros, cuando fallemos habremos derrumbado años de trabajo y somos propensos a fallar. Entonces un buen líder siempre llevará a la gente a que conozcan a Cristo y que Cristo es la referencia y nosotros hoy le enseñamos la palabra. Cuando hablo, por ejemplo, como buen líder, también el buen líder se goza del hecho de aquellos que crecen bajo la enseñanza que puede dar. Ojo, que un buen líder también ayuda a catapultar, como decir, ayuda a que el ministerio de aquel que quizás Dios lo use mucho más que a vos. Ese es el tema. Un buen líder sabe gozarse como un buen padre que ha engendrado buenas cosas y con un corazón correcto. Porque ha pasado de tener liderazgo que el liderazgo han perseguido a aquellos que un día lideraron y lo persiguieron por celos ministeriales. Un buen líder catapulta y ayuda a que aquellos que, llamémoslo de una manera para tener un punto referencial, como hijos, pero como un punto referencial, nada más tomémoslo, no teológico, el hecho de decir, de gozarnos que aquel que estamos liderando y guiando va a ser grande en las manos del Señor. Y siempre le digo a todos, ojalá ustedes sean 100 o 1000 veces mejor evangelista o ministro o pastor que lo que soy yo. Entonces me veré por satisfecho de que habré hecho la obra del Señor y que Dios habrá estado respaldando esta obra. Amén. Solo agregar de que el mismo Señor Jesucristo, bueno, ser un buen líder también es sujetarse al liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó esto. Él es el mejor líder, pero Él siempre estuvo sujeto al Padre, ¿cierto? La oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan dice, Padre, he hecho la obra que tú me enviaste que hiciese, ¿no? Entonces, un buen líder siempre se va a sujetar al liderazgo y eso es importante que debemos de aprender de Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, un aplauso bien fuerte porque han estado bajo un estrés muy grande los siervos y ni han transpirado. Muy bien. Esa fue fuerte. Bueno, dice un refrán que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Escuchen. Esos, los chilenos son tres. Así que invito a las esposas de los pastores que vengan un segundito, se paren al lado de sus maridos. Y les vamos a entregar el micrófono a ellas, porque aquí hay muchas damas y en las iglesias generalmente no solo en el santuario de la fe, sino en cada iglesia, siempre la mayoría son las mujeres, ¿no? Las que más se comprometen, las que toman posición en la obra, en el servicio. Y yo sé que también Dios llama al ministerio del liderazgo, al ministerio pastoral, al servicio a muchas mujeres. Y creo que es un buen momento también para que las siervas de Dios que nos acompañan le dejen una palabra a todas estas mujeres lindas que están hoy aquí y que quieren crecer o que sueñan con ser la esposa de un ministro, la esposa de un pastor o ser una predicadora, como hoy lo vieron en la reunión de las 10 de la mañana, esa mujer que predica, que canta, que ministra. Entonces, qué mejor que ustedes que vienen acompañando, aguantando y soportando a sus maridos, dejar una palabra. ¿Les parece? ¿Las mujeres quieren recibir esa palabra? Muy bien. Bendito sea el Señor. Bueno, para aquellas mujeres, si bien el Señor requiere de nosotros
muchas cosas para su reino. Pero más bien el Señor hizo todo ya, todo lo cumplió. Pero nos entregó una gran comisión que es llevar su palabra. Por otro lado, obedecerle a todo lo que Él nos ha mandado en su palabra. Hacer su voluntad. Y en nuestro corazón, ¿qué podemos hacer? Edificar con sabiduría, crecer con sabiduría y disponernos como vaso de honra para Él. Que solamente somos un instrumento, somos administradores de la gracia del Señor. Somos mayordomo de aquellas riquezas que el Señor puso en nuestras manos. No somos dueños, somos mayordomos. Y estamos cuidando lo que Él puso en nuestras manos. Y así tenemos que servirle, con ese respeto, con el cuidado que se merece por las cosas que han sido entregadas a nosotros. ¿Cómo se puede hacer? Con humildad, con amor, en unión, hablándonos y amándonos unos a otros. Solamente así se logra crecer en el reino de Jesucristo. Yo como esposa de pastor, es una tarea difícil, aunque las hermanas no lo vean, pero mi marido, o como los pastores acá, pasan muchas horas preparando estudios, cosas que el Señor le ha dado, ese don tan especial, y los ha llamado a ser sus siervos para que sigan creyendo en Él y agrandando su obra. Y hay veces que no lo ven, pero nosotros como esposa de pastores tenemos la paciencia que por ahí no lo ven. Los esperamos, oramos por ellos en silencio, los amamos y estamos ahí al lado para que su obra sea cada vez mayor, cada día mayor. Con todo respeto, les pido a las hermanas que algún día, o ellos piensan, hermanos que están acá, que quieren ser pastores, que están con sus esposas, que lo piensen. Porque yo no tengo el llamado de ser pastora, pero tengo un gran hombre, un gran siervo de Dios que cuida sus ovejas y pasa mucho tiempo dedicándole a Él para que ellas puedan aprender cada vez más. Y hay veces que por ahí yo le digo, aquí estoy yo, pero Él pasa muchas horas estudiando para que sus ovejas puedan aprender cada vez más y seguir las huellas del Señor. Muchas gracias. Parece que no quieren que hable. La verdad es que la última pregunta fue crucial para pensar un poquito en esto, porque estaban hablando del liderazgo. Y yo le comentaba a mi hermana que mientras ellos hablaban del liderazgo, para mí ellos estaban describiendo a un padre de familia. Y esa yo creo que es lo que nosotras tenemos que hacer como mujeres, reconocerlo primeramente en el hogar, reconocerlo ante los hijos, para que los hijos desde pequeños vean que Él es un líder y que tienen que respetarlo, y que nosotros también tenemos que respetarlo, y que si hay alguna pelea o discusión, sea todo en la intimidad, para que nuestros hijos nos vayan perdiendo eso y sepan honrarlo desde pequeños. Yo la verdad es que David tiene el llamado pastoral desde muy joven, y yo, gracias al Señor, lo pude reconocer y pude empezar a trabajar eso en mi vida con palabra, oración, y creo que hasta el momento Él ha sentido ese apoyo de parte mía, y se lo agradezco mucho al Señor porque Él nos dio esta oportunidad. Eso. Gracias a Dios. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos a los siervos y la sierva de Dios que nos acompañan, que nos honran con su amistad y con la enseñanza y el espíritu que nos pasan, que
que oren por nosotros. Aquí hay ministerios, hay talentos, hay dones, hay anhelos, hay sueños. Sé que hay quienes anhelan el día de mañana estar en el altar, predicar, ser pastores, ser misioneros. Así que si alguno de ustedes, cualquiera de los 6, quiere dar una palabra final, un consejo a ese corazón que dice: yo anhelo un día estar ahí entre esos consiervos, ser un ministro, un pastor, una pastora, un predicador del evangelio. Si hay algún consejo final en el corazón de alguno de ustedes, vamos a aprovechar estos 5 minutitos que nos quedan y luego quisiera la oración de ustedes. Simplemente, si Dios te llama al pastorado, sé fiel. Da todo lo que tengas. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu lucha y a veces también parte de tu familia. Porque si Dios puso los ojos en ti, es porque confía en ti. No le defraudes, porque Él confía en ti, como un papá confía en su hijo. Él no entrega ovejas al azar. Él no dice: levante la mano quien quiera cuidar de mis ovejas. No. Él te observa, Él te estudia, Él te capacita. Él te va a prestar sus ovejas para que se las cuides, para que las ames, para que las protejas. Y en el día final, Él te va a pedir cuenta de eso. ¿Qué hiciste con mis ovejas? No le defraudes. Antes de decir que sí, piénsalo, porque Él confía en ti. Oremos, pastores. Amén. Señor amado, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites tener. Gracias por este tiempo de poder compartir un ida y vuelta, Señor, con nuestros hermanos, Señor, con nuestros padres, de poder entender, Señor, de que todo lo que hemos hablado, hemos edificado, Señor, hemos respondido a cada pregunta, Señor, queriendo y teniendo el sentido más profundo de cada uno de nosotros y el temor, Señor, de poder responder conforme a tu palabra. Ruego, Padre, en esta tarde que pueda fortalecer en el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Levanta las manos que estén caídas, Señor, debilitadas. Fortalece a cada uno, Dios mío, de mis hermanos para el servicio de la obra. Sabemos, Padre, que hay aflicciones, hay lucha, hay prueba, hay dificultades, pero tu poder, tu Espíritu Santo nos levanta y nos sostiene en esta tarde. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que levantes los brazos caídos, Padre. Que cuando quieran renunciar, cuando quieran abandonar, Padre, haya un fuego, el fuego de tu Espíritu en su corazón, que pueda decir ciertamente: Señor, siento el llamado al servicio profundo mediante tu Espíritu Santo. Señor, levanta, Dios mío, levanta, Señor, a cada hombre y mujer que quiere servirte, que ama tu obra, Padre Celestial, que han venido aflicciones, han venido problemas, quebrantamiento, pérdidas, Señor, dificultades en medio del camino, Padre, que no queden en el camino, aunque tengas que caminar muchas veces más despacio, pero jamás te detengas, aunque tengas que caminar muchas veces con dificultades, quizás rengueando, pero sigue caminando, no te detengas.
Gracias a Dios.